Buenos días desde Filosofía Hoy Podcast, un recorrido por la historia de la filosofía, sus textos, sus implicaciones en la sociedad y su aplicación en la vida actual. Puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección de oscar@spanishstoryteacher.com y plantear nuevas cuestiones o nuevos temas. Hoy nos centramos en las escuelas morales del periodo helenístico. Las circunstancias que dieron lugar al periodo helenístico seguramente son conocidas, ¿no? Es decir, el imperio que forjó Alejandro y las monarquías a que inmediatamente dio lugar su fragmentación habían acarreado, entre otras cosas, dos notables consecuencias. En primer lugar, habían abierto grandes áreas geográficas a la cultura helenística y habían terminado con la estructura política de los estados griegos. En la orientación del pensamiento filosófico influyó poderosamente la segunda de las consecuencias que la nueva situación política acarreó, es decir, el ocaso político de los estados griegos. Las pequeñas ciudades-estado, las polis, habían constituido la comunidad política fundamental, el único ámbito en que la vida política y la integración ciudadana eran posibles y racionales para un griego. Para los griegos, en general, la participación activa en la organización y destino de su propia polis era una dimensión esencial de su vida, y cuando la marcha implacable de la historia acabó con la independencia de las ciudades y por tanto la organización y el destino de las mismas dejó de estar en sus manos, muchos griegos debieron comprender que el sentido de su vida quedaba definitivamente mutilado y que no tenían más remedio que buscar a ésta un nuevo sentido y unos nuevos ideales. Tanto el epicureísmo como el estoicismo pretenden responder a esta necesidad. La libertad social, política, ciudadana que se había perdido será sustituida por otro tipo de libertad, la libertad individual de la persona que se basta a sí misma. Epicuro es en este sentido radical. El hombre sabio no interviene en política, se desentiende de ella refugiándose en su vida privada en compañía de sus amigos. Este es un aspecto en que el sabio epicúreo se diferencia del sabio estoico. El sabio, según el estoicismo, sí que actúa en política, aun cuando su auténtica libertad sea personal e interior. Epicuro preparaba a sus discípulos para vivir en comunidades apolíticas de amigos. El estoicismo los preparaba para convertirse en políticos austeros y rígidos funcionarios. A lo largo de la historia de la ética, podemos distinguir dos formas de proponer las doctrinas morales que podemos denominar teórica y paradigmática. La teórica puede definirse como aquella moral que expone sus normas deduciéndolas a partir de ciertos principios. Este tipo de moral se encuentra básicamente en los sofistas, en Sócrates, Platón y Aristóteles, que se esfuerzan en deducir ciertas normas a partir del estudio de la naturaleza humana. Pero la moral es asunto fundamentalmente práctico y de ahí que la teoría no baste a menudo para empujar al ser humano a comportarse de una determinada manera. Hay un refrán español que dice que mueve más un ejemplo que 100 consejos. Surge así la moral que se llama también paradigmática, consistente en proponer modelos o ejemplos a seguir. La importancia psicológica de estos modelos ha sido siempre bien comprendida por aquellos movimientos religiosos y políticos que han pretendido atraer a los hombres. Por ejemplo, la Iglesia Católica canoniza santos como modelos a imitar, y en los últimos años hemos visto como grandes sectores de la juventud radicalizada de todo el mundo tomaban como símbolo y paradigma a conocidos guerrilleros y revolucionarios. Por supuesto, ambas formas de moral no se excluyen, sino que se complementan. Sócrates constituyó un modelo vivo de virtud para muchos griegos de la generación posterior. Por ejemplo, Platón lo presenta como paradigma de hombre y ciudadano, y Aristóteles alude en muchas ocasiones a la conveniencia de obrar como obraría en tal circunstancia un hombre honesto. Cuando no se tiene un modelo histórico real del que echar mano, lo lógico es crear el prototipo, imaginar un modelo ideal.
Esto es lo que hicieron epicúreos y estoicos. Estoicos y epicúreos nos han dejado brillantes retratos del sabio ideal, del cual sería la actitud y comportamiento de un hombre verdaderamente sabio. Los retratos de las dos escuelas presentan ciertos rasgos genéricos comunes. Solamente el sabio es feliz. El sabio se caracteriza por su autodominio, su constancia y su sencillez. Existen, a pesar de todos estos rasgos comunes, existen diferencias. Por ejemplo, el alejamiento epicúreo de la política. Decían, el sabio no se esforzará en dominar el arte de la retórica y no intervendrá en política ni querrá ser rey. Y su distinta actitud ante la clemencia. El estoico es intransigente hasta el extremo. Decían, el sabio no concederá perdón a nadie, pues quien perdona sugiere que el que cometió la falta no es responsable de ella. Tampoco tendrá clemencia, pues la clemencia implica el perdón del castigo justo, y por tanto la idea de que los castigos previstos por la ley son excesivamente duros. Por lo que vemos, los estoicos no eran partidarios ni de la amnistía ni del indulto. El epicúreo, por el contrario, se muestra siempre proclive a la clemencia. Un texto dice, el sabio castigará a sus siervos a veces, pero siempre estará dispuesto a sentir compasión y a perdonar. El objetivo fundamental de ambas escuelas es la moral, es decir, la ordenación de la conducta humana de modo que sea posible alcanzar una vida feliz. La felicidad consiste, según Epicuro, en la consecución del placer sabiamente administrado juntamente con el alejamiento del dolor. Para el estoicismo, la auténtica felicidad sólo puede consistir en la virtud, en el autodominio y fortaleza de ánimo que hacen al sabio imperturbable frente a la desgracia y el destino. Ambas doctrinas pretenden fundamentarse en un conocimiento de la naturaleza, tanto de la naturaleza entendida como la totalidad del universo, como de la naturaleza humana. El epicureísmo adopta la interpretación hedonista de la naturaleza humana. La ley fundamental de la naturaleza es la búsqueda del placer. El estoicismo, al contrario, interpreta la naturaleza humana fundamentalmente como razón. Vivir de acuerdo con la naturaleza es vivir de acuerdo con los dictados de la razón. En cuanto a la naturaleza entendida como la totalidad del universo, Epicuro adopta el atomismo de Demócrito, con una notable diferencia. El movimiento natural de los átomos es la caída en vertical, y todos los átomos caen a la misma velocidad. ¿Cómo es entonces posible que los átomos choquen y se combinen? Epicuro afirma que a veces se produce en ciertos átomos un movimiento anómalo de desviación, movimiento este imprevisible y casual. Esta ingeniosa teoría resulta muy útil a Epicuro, ya que le permitía explicar tres aspectos fundamentales de su sistema. En primer lugar, la posibilidad de que los átomos choquen y se combinen formando mundos. En segundo, la libertad humana. Y en tercer lugar, la ausencia de determinismo en el universo. El destino no existe, ya que los acontecimientos dependen de estos movimientos azarosos e imprevisibles. Como filósofo de la naturaleza, Epicuro es ciertamente mediocre y carece de la vocación y talante científicos de Demócrito. El conocimiento de la naturaleza le interesa solamente en la medida en que puede contribuir a la felicidad del hombre, liberándolo de los tres grandes temores que a menudo le impiden gozar de la vida: el temor al destino, a la muerte y a los dioses. El estoicismo se volvió en gran medida a la filosofía de Heráclito y predicó el determinismo más riguroso. Todo está determinado y nada puede hacerse por cambiar el rumbo de los acontecimientos. Al igual que quien nada contracorriente solo consigue cansarse para terminar siendo arrastrado por ella, el necio que se rebela contra el destino solo alcanza desesperación y sufrimiento. La verdadera sabiduría consiste en aceptar el destino serenamente y sin aspavientos, sabiendo que es lo mejor para el hombre, ya que el universo está regido por Dios y el destino es providencia. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz,
Ya sabes, nos puedes enviar un correo electrónico a la dirección de oscar@spanishstoryteacher.com.